Buenos días, profesora Larisa Segundo. El día de hoy tenemos el honor de hablarles acerca de la tabla periódica. El grupo está conformado por Samuel Gómez, Mónica Romero y Valdespino Jessy. Estimado lector, en este trabajo estaremos viendo la tabla periódica y sus elementos, cómo se clasifica, su historia, entre otros puntos muy importantes. Te invito a que seas parte de esta información y te puedas nutrir de estos conocimientos sobre la tabla periódica y sus elementos. La tabla periódica. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Historia de la tabla periódica. Comienza en la antigüedad con los presocráticos y los elementos agua, fuego, aire y tierra. Pasamos por Platón y Aristóteles, quien añade a estos el éter al que llamó quinta esencia. Para llegar a la alquimia, con su gran representante Paracelso, la transmutación y la teoría azufre-mercurio, se añade un nuevo elemento, la sal, y se descubre el zinc. Robert Boyle escribe El químico escéptico, donde establece el concepto moderno de elemento. Lavoisier convierte la química en ciencia y hace una primera clasificación en el precursor de la química cuantitativa. Emplea la balanza de precisión en el laboratorio por primera vez, grabado de una balanza de la época. Exponemos facsimil, donde aparecen los grabados originales de los instrumentos que utilizaba en su laboratorio. Dalton le da al átomo un sentido real, datonale, de un peso que se podía calcular. Queda patente en este libro de Vitrina 1. Es el primero en estudiar el daltonismo, que se debe a su nombre al mismo. Hemos dispuesto unas gafas de laboratorios antiguas para representar este hecho. Avogadro y sus hipótesis. Berzelius hace una clasificación de minerales en cuanto a su composición química. Tenemos los libros donde aparece por primera vez la nomenclatura química, por él dispuesta, en la que introduce símbolos para denominar los elementos a partir de la primera o dos primeras letras del nombre en latín. El azul Turner o azul cobalto, creado por Turner. Nos adentramos en el siglo XIX, siglo de ciencia por excelencia, siglo en el que se van a desarrollar gran número de tablas periódicas que se desbocarán en la actual. El Congreso Karlsruhe en 1860 fue determinante por ello. Fue el primer Congreso Internacional de Química que se celebró y a él acudieron científicos más prestigiosos del momento. Fue organizado por Cannizzaro, del que tenemos un facsimil del libro original donde pone orden en la química, y en él se basaron los demás científicos para elaborar sus propias tablas, entre ellos Mayer y Mendeleev. En este congreso asistió un español, Torres Muñoz Lunas, al que tenemos unos libros expuestos. Hay que hacer alusión a otras tablas que precedieron al congreso. Dauvergne y sus triadas, Calciutoris y su hélice teluria, Newalls y la ley de las octavas, y Short y su espiral. División de la tabla periódica. La tabla periódica moderna está dividida en 18 columnas y 7 periodos. A las filas o series horizontales de la tabla se le refiere como periodo y a las columnas o series verticales como grupos. Los elementos están divididos en metales y no metales y metaloides. Metales. Los encontramos en la parte derecha de la tabla periódica. Estos elementos por lo general son metálicos y buenos conductores del calor. No metales se encuentran en la parte derecha de la tabla. Por lo general no son brillantes ni son buenos conductores del calor. ¿Qué significa cada elemento de la tabla periódica? Cada casilla de la tabla periódica corresponde a un elemento químico con unas propiedades determinadas. En dicha casilla se especifica su nombre, el símbolo químico de cada elemento, su número atómico, cantidad de protones, su masa atómica,
la energía de ionización, la electronegatividad, su estado de oxidación y la configuración electrónica. Gracias a los símbolos químicos se pueden abreviar los elementos de las ciertas materias, como el agua, que está compuesta por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, es decir, H2O. Grupos de la tabla periódica. Las 18 columnas verticales conforman los conocidos como grupos de la tabla periódica y son elementos que tienden a tener propiedades químicas similares. Por ejemplo, la columna más a la izquierda de la tabla, la conocida como el grupo de los metales alcalinos, contiene elementos como el sodio, el potasio o el litio. Todos ellos sólidos a temperatura ambiente, con puntos de fusión bajos, muy reactivos y con tendencia en ennegrecerse. En contacto con el aire, su nomenclatura ha cambiado tanto a lo largo del tiempo como de los países donde se nombran. Así nació la tabla periódica en el siglo XIX. Actualmente se conocen 118 y todos están perfectamente colocados en la tabla periódica según sus características. Sin embargo, a mediados del siglo XIX solo se conocían 63 elementos y de hecho los químicos no se ponían de acuerdo sobre cómo nombrarlos y ordenarlos. Por ello, en 1860 se organizó el primer Congreso Internacional de Químicos en la ciudad alemana de Karlsruhe. Esta reunión fue crucial en la historia de la ciencia, pues allí se gestó la manera en que actualmente organizamos los elementos químicos, pero no fue nada sencillo llegar a un acuerdo. El primer paso fue establecer el concepto del peso atómico, masa atómica de un elemento, que fue establecido por el químico italiano Stanlio Cannizzaro. En este concepto de inspiración, 3 jóvenes participantes en el Congreso, William Odle, Julius Lolar y Dmitri Ivanovich, para crear la primera tabla de todas estas distintas tablas que organizaban los elementos. La de Mendeleev fue la más rompedora, pues hacían predicciones y dejaban huecos libres para elementos que se descubrían más tarde, como el galio en 1865, el germanio en 1887 o el tecnecio en 1937. La fecha oficial tomada por la Unión Internacional de Química Pura y aplicada como referencia para el aniversario del nacimiento de la tabla periódica, el 1 de marzo de 1869, según el calendario gregoriano. Resulta que en Rusia en aquella época utilizaban el calendario juliano, por lo que el aniversario según este calendario sería el 17 de febrero, pues la fecha en que Mendeleev publicó su investigación, las experiencias de un sistema de elementos basado en un peso atómico y similares a la química. A pesar de que está internacionalmente aceptado a Dmitri Mendeleev como creador de la tabla periódica, para algunos autores, la versión definitiva de la tabla fue posible gracias a la ley periódica que presentó el británico Henry Moseley a comienzos del siglo XX. Hemos concluido que la tabla periódica nos ayuda a organizar mejor los elementos químicos, saber qué elemento químico es, su número atómico y así saber su configuración electrónica y sus electrones de valencia. Gracias a ella podemos saber qué tan peligroso es un químico según sus características. ¿Están viendo por qué no tienen que mezclar alcohol con multicleaner? No hagan eso en casa. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a mi laboratorio.
En el día de hoy estaremos viendo la confección de una maqueta sobre la tabla periódica. Pues aquí vemos teniendo ya todos los materiales para confeccionar esta maqueta sobre la tabla periódica. Hemos empezado a trabajar. Hemos comenzado con un papel foamy o cirrolazo, cartulinas blancas, cartulinas de colores y papel de contribución. Manos a la obra. Hemos decidido confeccionar esta maqueta creativa para que ustedes puedan poder observar y apreciar cada elemento de la tabla periódica. Parece fácil, pero lleva un largo proceso. Y como ven, después de varias jornadas de horas trabajando en esta gran maqueta, vemos que ya va dándole forma. Decía el apóstol Pablo bíblicamente: el que no trabaje, que no coma. Y nosotros hemos recompensado nuestro esfuerzo, nuestras horas dedicadas a este trabajo con una pizza. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar en el laboratorio viendo esta confección de la tabla periódica. Espero que les haya gustado. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, El Laboratorio de Samuel.